En la etapa terminal del cáncer, la única oportunidad de quimioterapia que podría haber salvado mi vida fue comprada por Víctor para Ivy, quien estaba en la etapa inicial del cáncer. Abandoné el tratamiento que me había propuesto el médico e ingerí un potente analgésico, cuyo costo fue una falla orgánica y la muerte 3 días después. Durante esos 3 días lo dejé todo. Cuando le entregué a Ivy todos mis logros duramente ganados, mis padres sonrieron con alivio. Cuando Víctor me presentó el acuerdo de divorcio y lo firmé con gusto, suspiró y comentó que yo era muy sensata. Cuando animé a Lily a llamar mamá a Ivy, ella declaró alegremente que mamá era lo mejor. Incluso cuando transferí la propiedad y los activos bajo mi nombre a Ivy, no notaron nada extraño, simplemente me miraron con satisfacción y dijeron, nuestra sensible Rosa finalmente ha regresado. Sin embargo, no pude evitar preguntarme si me recordarían después de mi muerte. Bajo la mirada compasiva del médico, tragué el medicamento para bloquear el dolor. Faltaban 3 días para mi muerte. Después fui a la sala de Ivy. Dentro, papá estaba pelando una naranja para Ivy mientras mamá conversaba con ella. Al entrar, sus sonrisas se enfriaron al instante y dijeron, ¿qué? ¿No puedes seguir fingiendo estar enferma y planeando molestar a Ivy otra vez? Rose, te lo digo, con nosotros aquí ni se te ocurra pensar en intimidar a Ivy. Papá me miró con un tono gélido y dijo, la familia Nin siempre ha mantenido una educación estricta. No sé de dónde sacaste esos malos hábitos, esos celos de Ivy, e incluso aprovechaste su oportunidad de quimioterapia. Si lo hubiera sabido, no te habría dado a luz. Mamá me regañó, señalándome. En un rincón oculto para mis padres, Ivy me sonrió, sus ojos brillaban de provocación. Bajé la mirada. Habiendo escuchado esas palabras de ellos innumerables veces antes, habría discutido ferozmente y habría expuesto públicamente la fachada de Ivy. Aunque nunca creyeron una sola palabra de lo que decía, ahora estaba exhausta y ya no quería luchar. Pero tu momento es perfecto. Tengo algo que discutir contigo. Papá dijo eso y yo sonreí y respondí, papá, yo también tengo algo que decirte. Ivy quiere mi tienda y mi empresa, ¿verdad? He decidido dárselo todo. Papá se quedó atónito por un momento y mamá me miró sorprendida y me preguntó, ¿cómo sabías que iba a hablar contigo sobre esto hoy? ¿Estás de acuerdo?, dije con una leve sonrisa. Su sorpresa y reiterada confirmación eran comprensibles. Ivy había codiciado durante mucho tiempo la tienda y la empresa bajo mi nombre, y mis padres habían dicho de todo, bueno y malo, para convencerme de que le entregara mis esfuerzos duramente ganados. Pero yo nunca me había rendido. Ahora, como alguien a punto de morir, estas cosas ya no tenían ningún significado para mí. Al ver mi actitud seria, mamá finalmente sonrió aliviada, dio un paso adelante para acariciarme la cabeza y dijo, por fin cambiaste de opinión. Ivy siempre ha sido más destacada que tú desde la escuela. Y aunque ahora está enferma, sus habilidades de gestión financiera superan a las tuyas. Nos sentimos cómodos confiándole tu tienda y tu empresa. Sonreí levemente, entregándole el contrato de transferencia a Ivy. Después de que mis padres la vieran firmarlo, me estrecharon la mano con alegría, llamándome una y otra vez buena niña. Una leve ironía me invadió al pensar que solo cuando yo cedía ante Ivy mi madre me sonreía. Sin embargo, también me preguntaba si, al descubrir la verdadera naturaleza de Ivy y mi muerte, ella y mi padre se arrepentirían. Por la noche, volví a casa y encontré a mi marido, Víctor, y a mi hija, Lily, cocinando. Quizás debido a mi cáncer terminal, el sonido de la puerta al cerrarse fue más suave, y padre e hija siguieron cocinando y riendo como si no hubieran oído. Víctor sirvió la comida y, al girarse para verme, su sonrisa se congeló un instante antes de volver a la normalidad, preguntando, Rose, ¿cuándo volviste? ¿Cómo es que no se oía ningún sonido? Observé en silencio el plato que Víctor tenía en la mano, verduras mixtas salteadas, el plato favorito de Ivy. A juzgar por su presentación, rivalizaba con la destreza de un chef profesional. Es bastante irónico que solo ahora, al borde de la muerte, supiera que Víctor, con quien había vivido 5 años, sabía cocinar. Antes, siempre criticaba mi forma de cocinar, y bajo su influencia,
nuestra hija Lily empezó a menospreciarme también. Había trabajado incansablemente por esta familia, pero al final no me gané ni una pizca de respeto. Antes, habría entrado en un ataque de histeria, pero ahora simplemente pasé tranquilamente junto a ellos, me senté en el sofá y comencé a organizar el contenido de mi bolso. Al ver mi silencio, Víctor se detuvo, dejó el plato en la mesa y se acercó a mí, diciendo: «Rose, hoy tengo algo que hablar contigo». Víctor se frotó la nariz con torpeza, dudando antes de hablar. «Se trata de tu hermana, Ivy». Se me encogió el corazón cuando un pensamiento inquietante me asaltó de repente. Al instante siguiente, las palabras de Víctor me dejaron atónita. Después de la quimioterapia contra el cáncer, Ivy ha estado muy deprimida. Así que tus padres me pidieron que me casara con ella para animarla. Sentí un zumbido en los oídos y tardé un buen rato en recuperar la voz para preguntarle: ¿así que aceptaste? Víctor suspiró. Rose, aunque Ivy no es tu hermana biológica, forma parte de la familia desde que tus padres la adoptaron. Es solo para que le traiga buena suerte cuando Ivy reciba el alta. Seguiré siendo tu marido y el padre de Lily. Antes de que pudiera responder, Lily intervino: sí, mami, mi madrina ha estado muy deprimida últimamente. Deberías comprenderla. Observé en silencio al padre y a la hija que tenía delante. Era el hombre al que había amado durante años, la niña que había criado con tanto esmero. Me pregunté y no encontré ninguna culpa en mis acciones hacia mi familia, mi esposo ni mi hija. Sin embargo, al final, afronté su traición. Pero ahora, no importaba. Como Ivy lo quería, se lo daría todo, todo lo que ya no deseaba. Miré a Víctor y dije: de acuerdo, estoy de acuerdo. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos. ¿En serio?, preguntó, y luego sacó rápidamente el acuerdo de divorcio de un cajón y lo dejó sobre la mesa. Le esbocé una leve sonrisa. Ay, Víctor, ni siquiera te molestaste en ocultar tu entusiasmo. ¿Podrías? Tomé el bolígrafo y firmé rápidamente el documento. Después de firmar, el rostro de Víctor se llenó de alivio, con una expresión solemne y cariñosa. Rose, una vez que Ivy reciba el alta, nos volveremos a casar. Ten la seguridad de que nunca te traicionaré, dijo, y luego también firmó el acuerdo de divorcio. Después de firmar, nos miró a Rose y a mí: se han vuelto mucho más sensatas que antes. He cometido errores en el pasado, y eso es culpa mía. Una vez que Ivy se recupere. Prometí que no dejaría que te preocuparas por nada nunca más. Sí, mami, dijo Lily con tono adulto. Mami es tan buena con la madrina. Estoy orgullosa de ti. Al verlos, mi corazón se convirtió en cenizas. Hasta este momento, me había aferrado a una última pizca de esperanza para Víctor y Lily, pero ahora, que así sea. Aparte de la muerte, no me quedaban expectativas. Me puse de pie para evitarlos y regresé a mi habitación a descansar, pero una oleada de intenso mareo me invadió y no pude contenerme. Seguí desmayándome al oscurecerse mi vista, vislumbrando la expresión ansiosa de Víctor. Un escalofrío me despertó de golpe. Al abrir los ojos, me encontré todavía tumbada en el suelo mientras Víctor y Lily me miraban con decepción. Papá, te dije que mami está fingiendo otra vez, dijo Lily. Mami, ¿puedes dejar de ser tan infantil? Esto nos retrasa mucho para visitar a la madrina en el hospital. ¿Fingiendo?, preguntó Víctor con evidente decepción. Rose, ¿puedes dejar de hacer tonterías? ¿No te he dicho que, aunque estemos divorciados, todavía te amo? No necesitas ponerme a prueba con trucos infantiles como fingir que te desmayas. Después de escuchar sus palabras, finalmente comprendí que el medicamento bloqueador del dolor que tomé podía suprimir todo el dolor durante 3 días, haciéndome parecer una persona normal con una complexión saludable durante ese tiempo, pero su efecto secundario grave podía causar insuficiencia orgánica y muerte después de 3 días. Y parecía que el efecto de las drogas era realmente impresionante. Me obligué a ponerme de pie y dije: puede que sea un nivel bajo de azúcar, no es para tanto. Iré al hospital contigo. Hay algunos documentos de traslado que aún necesitan la firma de Ivy. Víctor asintió,
sin mostrar sorpresa en su rostro, lo que sugería que mis padres probablemente le habían informado de antemano. En el hospital, Ivy estaba viendo la televisión en su sala y me saludó con un roce: «¿Estás aquí?». Su tez seguía pálida, pero su ánimo había mejorado notablemente, aunque no pasé por alto la petulancia y la arrogancia en sus ojos. «Rose, gracias por confiar en mí para gestionar tus asuntos. Puedes estar segura de que no te defraudaré», dijo Ivy, mientras su madre añadía con una sonrisa: «Sí, Rose, con tu tienda y empresa entregadas a Ivy, puedes quedarte en casa todos los días disfrutando de los dividendos». ¡Qué buen trato! Saqué los documentos restantes de mi bolso y dije: «En ese caso, deja que ella también administre todos mis bienes. Entonces ya no tendré que preocuparme por nada». Todos en la sala se quedaron atónitos por un momento. «Rose, ¿en serio? ¿Le estás dando todos tus bienes a Ivy?». Víctor me agarró con los ojos llenos de asombro. Y esta vez, yo era la desconcertada. Antes, siempre se ponían del lado de Ivy, dándole todo lo que quería. Si me negaba, me reprendían sin piedad. Entonces, ¿por qué, ahora que le estaba dando todo a Ivy, parecían incapaces de comprenderlo? Papá se recuperó primero, con los ojos llenos de alivio, y dijo: «Esta niña por fin ha cobrado conciencia. Nuestro amor por ti no fue en vano. Rose, ahora estás dispuesta a aceptar a tu hermana, y eso es bueno. Vivan bien juntas, e incluso cuando envejezcamos, nos sentiremos tranquilos». Papá, mamá, la fachada hipócrita de Ivy los ha engañado durante demasiados años. ¿De verdad creen que se encargará de todo bien? La cabeza me dio vueltas otra vez, mi nariz se afiló, y al tocarla, descubrí que era una hemorragia nasal. «Rose, ¿por qué tienes una hemorragia nasal?». «Últimamente no ha hecho buen tiempo», preguntó mamá entonces. Mi mano se detuvo mientras limpiaba la sangre. Sin poder contenerme, los miré y pregunté: «Papá, mamá, si de verdad muriera de enfermedad algún día, ¿se arrepentirían?». Pero la expresión de mamá no cambió. Simplemente me miró con una sonrisa y dijo: «Tu té se ve tan saludable, ¿cómo es posible que mueras de enfermedad? Deja de decir esas cosas de mala suerte. Sí, a Ivy es diferente. Necesitará una alimentación adecuada una vez que se recupere», dijo papá mientras miraba a Ivy con preocupación, y Lily añadió rápidamente: «Yo también lo creo. La madrina de mamá, que está bastante sana, es la que más nos preocupa». El último atisbo de esperanza en mi corazón se desvaneció por completo. No me quedaba nada que esperar. Miré a Lily, sonriendo mientras decía: «Lily, ¿no siempre has querido que tu madrina sea tu verdadera mamá?». «Estoy de acuerdo en que Ivy es tu mamá ahora. ¿No la llamarás mami?». Una chispa de alegría brilló en los ojos de Lily. «¿En serio?». Sonreí débilmente. «Una vez que la llames mamá, siempre podrás comer su comida y tenerla a tu lado para siempre. Este ha sido tu deseo desde el principio». «¿No estás feliz?». Lily saltó emocionada. «Excelente. Mamá es la mejor del mundo». «Gracias, mami». Con eso, soltó mi mano y abrazó a Ivy. Mis padres y Víctor observaron la escena con satisfacción mientras yo me giraba para irme y les dirigía una última mirada. Mis padres estaban jugando con Lily junto a Ivy, y Víctor observaba con una sonrisa. Nadie me notó cuando cerré la puerta de la sala y salí del hospital. Faltando solo un día para mi muerte, no tenía a dónde ir. Mi vida había sido agitada y apresurada, sin detenerme nunca a disfrutar. Reservé un billete a la ciudad B, visité el mar de noche y tenía la intención de escalar una montaña, pero ya no pude aguantar más. Justo antes de desmayarme, marqué un número al que no había llamado en casi 5 años y luego me desmayé por completo. Cuando desperté de nuevo, estaba en un hospital, mirando la hora de un lado a otro. Solo faltaban 6 horas para mi muerte. A mi lado estaba mi amiga de la infancia, Jessie. Sus ojos leían. Hace años, ella se había opuesto vehementemente a mi relación con Víctor, insistiendo en que no valía la pena confiarle mi vida, pero no la escuché. Tuvimos una pelea enorme y ella ni siquiera asistió a mi boda. Sabía que no debía molestarla ahora,
pero aparte de ella, realmente no había nadie más en este mundo a quien pudiera recurrir. ¿Qué sucede contigo? ¿No estabas muy orgullosa después de casarte con Víctor? Preguntó Jessie con voz entrecortada. ¿No era una familia feliz de 3? ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Por qué dijo el médico que tus órganos están fallando? La voz de Jessie temblaba, llevaba un respirador. Le sonreí, recordando cómo, cuando éramos niñas, habíamos prometido que si una de nosotras llegaba al final de la vida, la otra se ocuparía de todo después, pasara lo que pasara. Incapaz de hablar, me esforcé por levantar la mano y señalar mi bolso. Jessie sacó varios acuerdos, los examinó brevemente, asintió levemente y los colocó en su propio bolso. Afortunadamente, nuestro entendimiento tácito permaneció intacto, lo que le permitió captar cada una de mis intenciones sin palabras. A solo 3 horas de mi muerte, rechacé la reanimación. Después de otro episodio de inconsciencia, me desperté con Jessie mostrándome un mensaje en su teléfono de Ivy: Rosa, he ganado. Todo lo tuyo es mío ahora. ¿Crees que puedes competir conmigo? Échate la culpa por ser incapaz de ver que a tus padres les gustó tanto. Simplemente dejen a la familia Nin en paz. Cuidaré bien de tus padres, de tu marido y de tu hija. Después de leerlo, Jessie lloró y maldijo furiosamente en la sala. Suspiré con burla, reflexionando que en toda mi vida no me había arrepentido de nada, excepto de haber persuadido a papá para que patrocinara a Ivy. Vi a Ivy por primera vez en un orfanato abandonado donde trabajaba como voluntaria con mi maestra. Estaba nevando mucho ese día, y todos los niños estaban acurrucados dentro para entrar en calor, excepto a Ivy, que estaba recogiendo huesos sobrantes de un cubo de basura en el patio trasero. No pude soportarlo y le rogué a papá que la patrocinara. Después de eso, a Ivy y yo nos hicimos amigas inseparables. Al año siguiente, se unió a mi clase y rápidamente se ganó el favor de profesores y compañeros con su excelencia. Me sentía orgullosa cada vez que alguien la elogiaba. Pero más tarde, las cosas tomaron un giro extraño. Mis amigos inexplicablemente se distanciaron de mí, tratando a Ivy como su mejor amiga. Los chicos que solían gustarme se enfriaron y empezaron a confesarle sus sentimientos a Ivy. Incluso mis padres me insistían con frecuencia en que llevara a Ivy a casa para las comidas y las pijamadas, y al final le dieron parte de mi habitación para ella. Quizás fui demasiado ingenua e insensible en ese entonces. Nunca imaginé que la mayor habilidad de Ivy era apoderarse de todo lo que me pertenecía en medio de los elogios de los demás. Cuando me di cuenta, mi habitación, mi familia, todo lo que tenía había sido tomado por Ivy. Una vez le pregunté a Ivy por qué, pero su respuesta me heló hasta los huesos. Rosa, ¿creíste que estaría agradecida por tu ayuda? ¿Cómo podría agradecerte? No soporto tu actitud engreída frente a mí. Te lo quitaré todo solo para ver la desesperación en tu cara cuando lo haga. Una vez creí que podía alejar a Ivy y hacer que mis padres, Víctor e incluso Lily vieran su verdadero rostro. Pero yo era demasiado ingenua. Subestimé la astucia de Ivy y pasé por alto lo mucho que mis padres, Víctor y Lily, la favorecían. Perdí total y completamente. A solo 9 minutos de mi muerte, mi conciencia comenzó a desvanecerse. Mi visión se volvió borrosa. Aún así, todavía vi un mensaje de mamá en el teléfono de Jessie: Rosa, consigue que alguien pinte las paredes de tu casa de color rosa en los próximos días. A tu hermana le gusta el rosa. Además, a tu hermana le darán el alta dentro de medio mes cuando estés saca algunas de tus cosas. A Ivy necesita espacio para los suyos. Incluso en mis últimos momentos, mamá todavía estaba concentrada en Ivy. Parecía que realmente no le importaba. Así sí. Jessie parecía estar llorando y gritando algo cerca de mi oído, pero ya no podía escuchar. Después de años de lucha, estaba completamente exhausta. Por fin pude descansar. El 24 de noviembre, Rosa falleció en un hospital de la ciudad B, con tan solo 29 años. Ivy estaba viendo la televisión en su cama del hospital cuando la puerta se abrió de repente. Al mirar hacia arriba, vio a un hombre entrar. Era su padre biológico, Noah. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó con un destello de disgusto en los ojos.
teñido de miedo. Noah se burló. ¿Qué? Si no te hubiera dejado en ese orfanato, ¿habrías conocido a una familia tan rica? Me he quedado sin dinero. Transfiéreme 100.000. Aidi se incorporó bruscamente y lo miró fijamente. ¿Por qué debería? ¿Me has apoyado alguna vez, aunque sea por un día, desde que nací? Noah se repanchingó en el sofá de la sala y replicó, déjate de tonterías, Aidi. Sé todo sobre tus malas acciones. Transfiere el dinero obedientemente y no nos pelearemos si no. Sabes de lo que soy capaz. Aidi apretó los puños con fuerza, aflojándolos tras una larga pausa. Bien, dame un poco de tiempo. Necesito que me den de alta para ganar dinero. Noah se burló, no tienes el destino de una princesa, pero contrajiste la enfermedad de una princesa. Solo un cáncer en etapa temprana y aún así estás desperdiciando tanto dinero. Te doy 2 días, si no veo el dinero para entonces, iré con el padrino de tu familia Nin. Noah se levantó, abrió la puerta de la sala de una patada y se fue. Aidi rompió violentamente un vaso de cristal junto a la mesita de noche, jadeando pesadamente, con los ojos llenos de intenso odio. ¿Por qué? ¿Por qué todos los demás podían tener vidas tan felices mientras ella estaba destinada a ser abandonada en un orfanato por un padre bestial y vivir una vida de desprecio? Ella había trabajado tan duro para usurpar el puesto de Rosa y expulsar a la hija mayor de la familia Nin. Se negaba rotundamente a volver a esa vida precaria. Aidi se levantó de la cama tras engañar a Rosa para asegurarse la oportunidad de la quimioterapia. Su recuperación se aceleraba cada día y pronto le darían el alta. Pero ahora solo quería vender rápidamente los bienes, la tienda y la empresa que le había arrebatado a Rosa, transferir el dinero al extranjero en tandas y luego irse del país con algún pretexto. Entonces, ni su malvado padre ni la crédula familia ni la encontrarían jamás. Sí, tenía que actuar rápido. Le dijo a la enfermera de recepción que salía a dar un paseo y luego tomó un taxi que la llevó al banco. Al llegar, Aidi le entregó su tarjeta a la cajera, con el corazón temblando de emoción. Pronto, el dinero de Rosa sería suyo y sería libre. Pero entonces, la cajera levantó la vista y la miró con extrañeza. Señora, el nombre y la identidad de esta tarjeta no coinciden con los suyos. ¿Quizás cogió la tarjeta equivocada? Aidi se quedó paralizada. ¿Cómo es posible? Cuando hicimos los trámites antes, mi familia ya me había transferido esta tarjeta. ¿Se habrá equivocado? La cajera negó con la cabeza. Señora, esta tarjeta sigue perteneciendo a la señora Rosa y nuestro banco la ha bloqueado. Aidi se quedó atónita. Bloqueo de protección de propiedad. ¿Cómo era posible? Había visto a Rosa firmar el acuerdo de transferencia, revisándolo repetidamente antes de confirmar si había hecho alguna trampa. Claro. La tienda y la empresa también. Aidi salió del banco, llamó a una amiga que conocía y se sentó ansiosa en un banco afuera. Minutos después, su amiga le devolvió la llamada. Aidi, las tiendas y la empresa que mencionaste siguen perteneciendo a alguien llamada Rosa. Su amiga añadió, hace 2 días, un abogado que actúa en nombre de ella solicitó una orden de protección de propiedad. ¡Boom! La mente de Aidi explotó de sorpresa. Su rostro se ensombreció al abrir su teléfono para contactar a Rosa. Pero por alguna razón, aunque la llamada se realizó, Rosa no respondió y finalmente saltó el buzón de voz. «Perra, perra», gritó Aidi sin control junto a la carretera. Pensó que Rosa era un blanco fácil, sin esperar que la superara en ese momento crítico. ¿Y ahora qué? Si no pudiera presentar el dinero, todo su pasado quedaría al descubierto. ¿Cierto? Todavía estaban los padres de la familia Nin y Víctor. Tranquilizándose un poco, tomó un taxi de vuelta a su sala del hospital. 10 minutos después, los padres de la familia Nin y Víctor abrieron la puerta. Aidi, fingiendo que no pasaba nada, lo saludó con una sonrisa. Mamá, papá, Víctor, están aquí. Elaine, como siempre, intercambió palabras amables antes de recorrer la sala con la mirada y fruncir el ceño. Rose no está.
A Ivy le dio un vuelco el corazón, pero rápidamente arqueó las cejas y sonrió. No, mamá. Rose me dejó la empresa y el negocio de la tienda. Quizás se esté relajando y salió a divertirse. Charles suspiró. Esta niña, ¿por qué sigue tan testaruda como antes? Le pedí que volviera y ayudara a conseguir que alguien pintara las paredes de la casa. Es una tarea tan pequeña, pero está poniendo excusas. La llamaré. Sacó su teléfono, pero pronto el frío sonido de un fuera de línea resonó en su oído. Está fuera de línea. Charles frunció el ceño. Parece que de verdad salió a divertirse. ¿Qué le pasa a Rose? Pedirle que ayude a Ivy con algo es como escalar una montaña. No sé por qué está molesta ahora. Elaine, indignada, sacó su teléfono para escribirle a Rose. A Ivy observaba de reojo, con una leve sonrisa burlona en una de sus comisuras. ¿Ves, Rose? Este es el resultado que quería. Aunque me odies a muerte, seguiré prosperando. ¿Y qué si tus bienes y tu negocio no están a mi nombre? Tus padres y tu marido seguirán dándome dinero sin fin. Charles y Elaine le dieron algunas instrucciones a Ivy y le preguntaron por su salud antes de irse, pero por alguna razón Ivy sintió que esta vez su actitud hacia ella parecía haber cambiado. Agotado después del trabajo, Víctor regresó a casa y descansó un rato en el sofá con los ojos cerrados, gritando, Rose, tráeme un vaso de agua caliente. Solo el silencio respondió. Al incorporarse, se dio cuenta de que Rose no había estado en casa por 3 días seguidos. Víctor sacó su teléfono para llamar a Rose, pero estaba apagado. No contestaba los mensajes. Frunciendo el ceño, involuntariamente revisó sus chats anteriores. La mayoría eran mensajes de Rose, llenando la pantalla con cuadros de texto blancos, mientras que sus respuestas eran escasas, dominadas por simples mensajes de texto. El corazón de Víctor se encogió con el paso de los años. Parecía haber descuidado mucho a Rose. La conoció justo después de graduarse de la universidad junto con Ivy. Si tuviera que describir sus personalidades, Rose era el epítome de la calma, imperturbable ante nada, pero meticulosa en su trabajo. Ivy, sin embargo, era diferente, inocente, despreocupada y llena de vida, con un carácter extraordinariamente alegre. Siempre que quedaba con Rose para una cita, Ivy aparecía casualmente, con sus gestos considerados y amables perfectamente medidos, lo que hacía que Víctor se detuviera un momento. ¿Pero realmente le gustaba a Ivy? En realidad, no. Rose rara vez lo elogiaba, mientras que Ivy nunca se guardaba sus dulces cumplidos. Simplemente se había sentido cautivado momentáneamente por sus halagos. Pero él sabía que Rose era quien realmente se preocupaba por él. Veía a Ivy como una hermana, ya que todos eran familia. No convenía empeorar las cosas. Sin embargo, Rose parecía perseguir a Ivy como una loca. Aunque antes no había sido así, ahora había desaparecido. Víctor suspiró, revisando sus mensajes. Seguía sin respuesta. Rose nunca tardaba tanto en responder. Quizás estaba realmente enfadada con él. Víctor dejó el teléfono y fue al baño a arreglarse. Debió haber salido para aclarar sus ideas y probablemente volvería en unos días. Elaine se apoyó en la cama, con la mirada perdida. Charles la llamó varias veces antes de que despertara. ¿En qué estás pensando?, preguntó. Despertando como de un sueño, Elaine respondió, ¿has llamado a Rose? ¿Tiene el teléfono encendido? Charles hizo una pausa, mirando a Elaine. No, lleva 2 días apagado. Qué extraño, nunca antes había hecho esto. La mano de Elaine se curvó ligeramente por un instante. Ese día, después de que Rose le entregara. Después de entregarle los documentos de traslado a Ivy para que los firmara y llevara a Lily a su lado, se fue. Elaine ni siquiera se dio cuenta de su partida. Y para cuando se dio cuenta, Rose ya se había ido. Rose nunca había estado así. Ni en sus momentos más rebeldes se quedaba fuera toda la noche. ¿Habría corrido algún peligro? Elaine se incorporó y miró a Charles. ¿Cuánto tiempo lleva Rose fuera? Charles frunció el ceño.
Unos 4 días, diría yo. Elaine se sintió encogida, con un pánico inexplicable que la invadía por razones que no podía precisar. A la mañana siguiente, Elaine fue a la habitación de Ivy y preguntó en cuanto abrió la puerta: ¿Ha estado Rose aquí? Ivy se quedó momentáneamente desconcertada y respondió: no, mamá. Quizás Rose salió a divertirse. Elaine negó con la cabeza. Rose siempre había sido obediente y nunca salía a divertirse sin avisarle a la familia. Cuando se dio la vuelta para irse, Ivy la detuvo. Mamá, Ivy sonrió tímidamente. Últimamente me he encargado de la tienda de Rose. Su empresa podría necesitar pronto algún flujo de caja, alrededor de 3 millones aproximadamente. Me preguntaba si mamá podría. No toques nada todavía. Espera a que Rose vuelva y deja que te enseñe. Elaine la interrumpió, dándose la vuelta para irse, dejando a Ivy atónita. Tras la marcha de Elaine, Ivy se mordió el dedo, sintiéndose cada vez más incómoda. No se equivocaba. La actitud de Elaine hacia ella era, en efecto, menos cálida que antes. ¿Pero por qué? No había revelado ningún defecto. ¿Dónde habían salido mal las cosas? Mientras tanto, Lily volvió a casa del internado, abrió la puerta y buscó instintivamente a Rose primero, pero la casa estaba vacía. Con el examen en la mano, Lily se quedó aturdida en casa un momento antes de retirarse a su pequeña habitación a hacer los deberes. Esta vez había sacado el primer puesto, y antes, su madre siempre se alegraba cuando le iba bien, esperaba a que volviera. Pero ni mamá ni papá volvieron hasta la noche. No fue hasta la mañana siguiente, tras despertarse, que Lily fue a la sala y encontró a Víctor, que había regresado en algún momento, sentado en el sofá, con el ceño fruncido mirando su teléfono, inmóvil. «Papá, ¿ha vuelto mamá?» Víctor miró a una Lily soñolienta que sostenía su examen. «Volví a ganar el primer puesto. Necesito que mami me lo firme. Y últimamente se me antojan los panqueques horneados de mami. Los panqueques de mami son mejores que los de Ivy. Los de mami». Víctor se quedó paralizado, con la tristeza intensificada. Sin decir palabra, se levantó y corrió a casa de la familia Nin. Algo iba mal. Muy mal. Rose debía estar en apuros. Víctor corrió a casa de la familia Nin. Al salir del coche, vio a Charles y Elaine salir de la casa presas del pánico. «Papá, mamá», los llamó, deteniéndolos. «¿Tienen noticias de Rose?» Elaine, igual de frenética, con los ojos rojos, respondió: «No. Salió del hospital hace unos días después de encargarse del papeleo, no sabemos cuándo. Al principio, pensamos que estaba despejando la mente, pero han pasado 4 días y su teléfono sigue apagado». «Víctor, ¿le habrá pasado algo a Rose?» «Han pasado 3 días. ¿Aún podemos denunciar su desaparición a la policía?» La mente de Víctor era un torbellino, pero se obligó a mantener la calma. «No se asusten. Tengo un amigo en la comisaría. Podemos revisar las grabaciones de vigilancia para ver a dónde fue». El grupo fue a toda prisa a la comisaría. Tras explicar su propósito, el amigo de Víctor empezó a revisar las grabaciones. En la sala de recepción, Víctor esperaba con una ansiedad casi frenética, con las manos apretadas, el pánico y la inquietud al máximo. Debía ser su imaginación. Rose seguramente solo estaba enfadada con él, molesta por su matrimonio con Ivy, daba igual. Cuando volviera, se negaría rotundamente y la persuadiría con delicadeza, y ella seguramente accedería. Entonces se abrió la puerta de la sala de recepción y entró el amigo de Víctor, hojeando documentos. ¿Alguna novedad? Víctor se quedó de pie lleno de esperanza mientras Charles y Elaine se levantaban nerviosos a su lado. «Víctor, esta Rose es tu esposa. La han declarado muerta». «¿Cómo no lo supiste?» Todos se quedaron paralizados como si les hubiera caído un rayo. Víctor se quedó paralizado, incapaz de moverse. Declarada muerta, agarró a su amigo. «¿Te equivocaste? ¿A qué te refieres con declarada muerta?» Su amigo parpadeó. «No hay duda. Mira,
los documentos están aquí, hermano. Tu esposa fue declarada muerta hace 4 días en la ciudad B. Como su residencia no está allí, pasó por un proceso adicional. Y tu esposa tenía un abogado apoderado que se encargó de la declaración de defunción completa. Muerta. A Víctor le fallaron las piernas y se desplomó en el suelo. Charles tardó un buen rato en procesarlo. El teléfono de Rose, apagado, significaba que ya estaba muerta. ¿Pero por qué la asesinaron? Elaine se aferró al amigo de Víctor. ¿La policía se dio cuenta de que mi hija fue asesinada? ¿Han atrapado al asesino? El amigo de Víctor negó con la cabeza. Dicen que es cáncer. Su abogado apoderado no dijo mucho, solo que notificarían a su familia en unos días, pero entonces apareciste. Cáncer. Una comprensión atronadora golpeó a Elaine. Mente. Cáncer. De repente recordó que el día que Rose desapareció, sonrió levemente y preguntó, si muero de enfermedad, ¿me extrañarías? Ah, así que su hija ya estaba enferma entonces. ¿Pero por qué no se había dado cuenta? ¿Qué había dicho ese día? Tienes tan buena cara. ¿Cómo pudiste morir de enfermedad? Deja de decir esas cosas desafortunadas. Elaine se desplomó en el suelo, con una oleada de desesperación que le invadía el corazón. Sin embargo, no derramó lágrimas, sentada aturdida en el suelo, con la mirada completamente vacía. Después de un rato, se levantó y se dirigió al oficial con calma. ¿Puedes encontrar a ese abogado apoderado? Quiero localizarlo. No lo sabemos, pero el abogado mencionó que se pondrían en contacto contigo en unos 3 días. Elaine estaba devastada. Charles no mejoraba. Después de que Víctor reuniera fuerzas para llevar a los ancianos a casa, se sentó solo en su coche, con la mirada perdida en el volante, notando tardíamente que sus manos aún temblaban. Todavía no podía aceptar la noticia. ¿Cómo podía una mujer tan maravillosa como Rose? ¿Murió de cáncer? El cáncer tiene síntomas, pero Rose no mostró ninguno. Espera, recordó como días atrás, Rose había tenido una hemorragia nasal inexplicable y se había desmayado. Víctor pensó que estaba fingiendo o usando un estratagema para evitar que atendiera a Ivy. Resultó que era cáncer. Víctor golpeó el volante con fuerza, deseando poder dispararse. ¿Por qué? ¿Por qué tardó tanto en darse cuenta de que algo andaba mal con Rose? Cáncer. Uno que mata tan rápido debe estar en una etapa avanzada. ¿Por qué no se había dado cuenta? Víctor se cubrió la cara mientras los recuerdos lo inundaban. Recordó que hacía medio mes, Rose había mencionado que necesitaba esa costosa quimioterapia para tratar su cáncer. Pero Víctor y los padres ni pensaron que Rose estaba fingiendo, comprando la quimioterapia para Ivy a un precio muy alto. Lo que significaba que la vida de Rose ya había entrado en cuenta regresiva. A Víctor le castañeteaban los dientes al darse cuenta. No me extraña que lo hubiera entregado todo a Ivy. No se trataba de ser sensata. Sabía que se estaba muriendo y que ya no necesitaba esas cosas. Ah. Víctor rugió, con lágrimas corriendo por su rostro. Pasaron 3 días en un estado de confusión. Víctor se quedó en casa bebiendo mientras Lily, asustada, no se atrevía a acercarse, a pesar de ser solo una niña. Comprendía vagamente que algo había pasado en casa y que involucraba a su madre. Pero Lily se negaba a creerlo, aún no le había contado a su madre sobre su primer puesto. Quería llorar, pero no podía derramar lágrimas, solo miraba fijamente mientras Víctor se ahogaba en alcohol. Mientras Víctor bebía su última copa, el teléfono sonó al número de un desconocido. Colgó y siguió bebiendo, pero volvió a sonar. Víctor hizo una pausa y luego respondió. Se escuchó una voz de mujer, gélida. Es el señor. Víctor, ¿el esposo de Rose? Soy Jesse, el abogado apoderado de Rose. Por favor, traigan su identificación y a todos los miembros de su familia al bufete. Rose dejó un testamento que requiere la presencia de todos para cumplirlo. Al oír el nombre de Rose, Víctor se puso medio sobrio al instante.
¿Un testamento? Víctor no podía perder tiempo. Corrió al baño para refrescarse, avisó a Charles, Elaine y a la recién dada de alta a Ivy, y todos corrieron al bufete. En su oficina, Jessie revisó las pertenencias de Rose por última vez. En sus últimos momentos, Rose le había dado una nota de una sola línea: prepararé todo después de mi muerte. Encárgate de todo por mí. En el reverso había instrucciones para investigar a fondo a Ivy. Jessie echó un vistazo al expediente que tenía a su lado, lleno de los registros de Ivy. Se frotó los ojos, se tranquilizó y abrió la puerta de la oficina. Víctor y los demás esperaban afuera, incluyendo a Ivy, quien apoyaba a Elaine y Charles. Los ojos de Jessie brillaron con frialdad cuando les hizo un gesto para que entraran y abrió el testamento de Rose. Al ver a Jessie, Elaine se detuvo. Entonces, una chispa iluminó sus ojos. Tu amiga de la infancia de Rose. Han pasado tantos años que has crecido tanto. Víctor parpadeó, mirando a Jessie. Con razón le resultaba familiar. Era la amiga de la infancia de Rose, Jessie, quien más se opuso a su persecución por Rose, declarando públicamente que no podía hacerla feliz. Una profecía. Cumplida. Y ahora Víctor sintió una punzada de vergüenza al recordarlo. Pero Jessie ignoró las palabras de Elaine, mirando a quienes tenía delante. Estas personas, paso a paso, habían causado la muerte de Rose. ¿Cómo no odiarlas? Soy Jessie, el abogado de Rose. Rose falleció el 24 de noviembre a las 8:12 p.m. debido a una insuficiencia orgánica causada por un cáncer en etapa terminal. Antes de morir, me encomendó la redacción de 3 acuerdos, todos con efecto póstumo. Después de que Jessie terminó, Ivy se quedó paralizada, con el corazón encogido. Antes de que pudiera reaccionar, la mirada fría y penetrante de Jessie se volvió hacia ella. El testamento de Rose establece que el acuerdo de transferencia de la tienda, el acuerdo de delegación de propiedad de la empresa y el acuerdo de transferencia de propiedad que firmó no fueron de su propia autoría. Incluyó una cláusula para retractarse de estas transferencias dentro de un plazo válido, que se revocaría tras su muerte. Por lo tanto, estos 3 acuerdos destinados a transferir activos a Ivy son nulos e inválidos. Ivy levantó la cabeza de golpe. ¿Por qué? Su fuerte arrebato sobresaltó a los padres de Nin y a Víctor, quienes se volvieron hacia ella. Mírala. Al darse cuenta demasiado tarde de su error, Ivy reprimió su ira, forzando una sonrisa. O sea, estos 3 acuerdos fueron aprobados específicamente por mamá y papá para que Rose me los transfiriera, declarándolos inválidos. ¿No es una bofetada? La voz de Ivy se apagó al notar que Jessie le sonreía con frialdad. Jessie dio un paso al frente, dirigiéndose a quienes decían ser la familia de Rose. El cliente dejó un testamento donde me ordenaba investigar todos los registros de Ivy. En estos 7 días, descubrí muchas cosas, Ivy. Por eso tuve que esperar 7 días. Elaine levantó la vista, perpleja. ¿Qué cosas? ¿Podría la muerte de Rose estar relacionada con Ivy? ¿Pero Rose no murió de cáncer? Jessie le lanzó a Ivy una mirada de disgusto antes de abrir los documentos preparados. Estos son todos los registros descubiertos sobre Ivy. Si te interesa, puedes echarles un vistazo. Ivy se quedó pálida, sin saber cómo reaccionar. Charles la miró, le quitó los documentos a Jessie y se quedó paralizado. Al leerlos, descubrió que Ivy había estado en contacto con su padre biológico desde la secundaria. Cuando éste supo que la familia Nin la había adoptado, comenzó a contactarla en privado. Todo el dinero que la familia Nin le había dado a Ivy a lo largo de los años se destinó a cubrir sus carencias. Incluso los fondos que Rose se vio obligada a ceder a Ivy acabaron en manos de Noah. Además, Ivy era muy calculadora incluso de niña, y deliberadamente parecía lamentable frente a los visitantes influyentes del orfanato. Tuvo éxito 3 veces con esta táctica, pero cada vez la devolvían, invariablemente porque explotaba su inocencia para cometer actos repulsivos. Por eso todos los niños del orfanato la rechazaban. Sin embargo, fue esta inocencia desfallecida la que engañó a Rose, privándola de todo,
incluso de su vida. Charles tiró los documentos al suelo, con los ojos rojos de dolor, rabia y desesperación. Ivy había explotado los valores y la compasión de Rose, aún en desarrollo desde su época de estudiante, paso a paso para arrebatárselo todo, y él había caído en la trampa, permitiendo ciegamente tal atrocidad. Una persona despreciable expulsó a su propia hija, sin siquiera verla una última vez antes de morir. Desvergonzado, patético, Charles rugió de angustia, desplomándose impotente en el suelo, sollozando como un niño mientras se agarraba la cabeza. Víctor miró fijamente el testamento. No se mencionaba a él ni a Lily, solo que todos los bienes de Rose debían ser donados a la caridad incondicionalmente. Parecía que Rose nunca lo perdonó de principio a fin. Pero, ¿cuán desesperada debía haber estado antes de morir para ni siquiera mencionarlo a él ni a Lily? Ivy se quedó paralizada, con el cuerpo frío, el corazón latiendo violentamente. Estaba expuesta. Todos los secretos que había intentado ocultar habían sido descubiertos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ivy se abalanzó hacia adelante, agarrando las perneras de los pantalones de Elaine y Charles, cayendo de rodillas con un golpe sordo. Mamá, papá, ¿nada de esto es cierto? ¿Rose me tendió una trampa? ¿Te tendió una trampa? La voz tranquila de Víctor sonó detrás de ella, provocando un escalofrío en la espalda de Ivy. Se giró lentamente, encontrando su mirada firme, pero sus ojos eran gélidos. ¿Te incriminaron para que firmaras y te apropiaras de todos sus bienes? ¿Te incriminaron para que te apropiaras de su única oportunidad de tratamiento, dejándola morir en agonía? Ivy. Víctor apretó los dientes. Mataste a Rose. Elaine gimió, agarrando el cuello de Ivy. Devuélveme la vida de mi hija. Devuélvemela. La escena estalló en caos cuando el grupo se enfrentó en la oficina. Costó esfuerzo separarlos, pero ¿de qué servía llorar ahora? Rose estaba muerta, se había ido con sus últimos arrepentimientos. A Elaine le llevó un buen rato calmarse, secándose las lágrimas de la cara. Se puso de pie y miró a Ivy. A partir de hoy, la familia Nin da por terminado oficialmente el proceso de adopción de Ivy. Simultáneamente, demandaremos para recuperar cada centavo de la manutención que le pagamos a lo largo de los años. Te haré devolverlo todo. Es mi culpa por traer a una desgraciada desagradecida a nuestra casa y causar la muerte de mi propia hija. Te haré responsable. Ivy entró en pánico. No, no me hagas esto. Madrina. Tía Elaine, me has criado durante tanto tiempo, aunque no sea por el lazo de sangre que tenías con Rose. Después de todo este tiempo, algo de cariño se siente, ¿verdad? No quise quitarle las cosas a Rose. Rose lo tenía todo. Incluso una pequeña cosa que se le escapara de las manos era una fortuna para mí. Tía Elaine, te lo ruego, no canceles la adopción. Si lo haces, moriré. Esa bestia de padre me obligará a morir. Elaine apartó la mano de Ivy de un golpe. Su expresión era gélida. Engañó a la familia Nin. Mi hija no puede volver ahora, pero no te mantendremos cerca. De todos modos, te has reencontrado con tu padre. Volver con tu padre biológico es lo mejor para ambas partes. Después de hablar, Elaine sacó a Charles de la oficina. Víctor lo siguió de cerca. Ivy se abalanzó sobre él. Víctor. Víctor, no te vayas. ¿No dijiste que te casarías conmigo? Hagámoslo ahora. Vale. Le gusto a Lily. Incluso sin Rose. Lily debe seguir gustándole. Y tú a mí, Víctor. Me has gustado desde el primer momento en que te vi. La familia Nin no me quiere, pero tú también no puedes abandonarme. Víctor se giró, mirando la línea de lágrimas de Ivy. Solo me fijé en ti al principio por Rose, pero nunca he tenido el más mínimo sentimiento por ti. ¿Qué derecho tienes a compararte con la madre de Lily? Se soltó de su mano y se fue, dejando a Ivy sola. Pero no fui el único que mató a Rose. Todos ustedes también lo hicieron, ¿verdad? Solo una ráfaga de viento le respondió.
Ivy se sentó temblando mientras Jessie observaba fríamente, con los ojos ligeramente verdes. Al mirar los objetos en sus manos, el dolor se extendió por el corazón de Jessie. Este regalo que le dejaste a Ivy funcionó. ¿Puedes verlo desde arriba? El tiempo pasó poco a poco, y antes de que se diera cuenta, habían pasado 2 años. Al volver a casa después del trabajo, Víctor se sentó aturdido en el sofá. Junto a la mesa de centro de la sala estaba la foto de Rose. La miró. En silencio, miró su retrato enmarcado, donde sonreía débilmente, dulce y serena. Sin embargo, sentía como si solo hubiera poseído a Rose en una vida pasada. En esta, nunca había tenido su amor verdadero. O tal vez sí, pero no lo apreciaba, lo daba por sentado. Víctor cerró los ojos. El dolor de perder a Rose podría no haber sido inmediato, pero con el paso del tiempo, se acumuló como copos de nieve, convirtiéndose finalmente en un insoportable bloque de hielo. Para cuando se dio cuenta, estaba atrapado, luchando por respirar con normalidad. La puerta se abrió. Entonces Lily regresó, empezando la secundaria ese año. Tenía más tarea. Miró a Víctor al entrar y luego se dirigió a su habitación a trabajar. Espera, Víctor se incorporó hace un rato. Tu profesor me llamó para decirme, ¿estás saliendo con alguien en la escuela? Lily, esto no está bien. Sigues siendo estudiante. ¿Cómo puedes tener una relación? Es demasiado pronto para ti. Pero Lily le lanzó una mirada impaciente. ¿Qué te importa? ¿Necesito que me enseñes? La persona que me gusta me trata bien. No como tú trataste a mamá. Si quieres que me porte bien, cuando mamá vuelva, lo haré. Antes de que Víctor pudiera enojarse, Lily cerró la puerta de golpe. Víctor se agarró la cabeza y el dolor aumentó. ¿Puedes contarme cómo criabas a Lily? ¿Puedes volver? Estos días sin ti son demasiado duros. Durante estos 2 años, Elaine y Chao sufrieron pesadillas. Elaine buscó a Jessie con la esperanza de recuperar las cenizas de Rose, solo para enterarse de que Rose había dicho antes de morir que no quería volver a ver a la familia Nin. Ni siquiera sus cenizas debían regresar. Jessie, honrando sus últimas palabras, las esparció en el mar. El estado mental de Elaine se deterioró rápidamente, incluso cayendo en delirios, pensando a menudo que Rose seguía en la escuela y que volvería después de clases. Wai Chao simplemente se sentaba en la habitación de Rose a diario, mirando las cosas que ella había dejado atrás, sin hacer nada más. Pasaron 2 años más. Lily ya estaba en el instituto. Hoy era la reunión de padres y maestros a la que asistía Víctor. Pero la mayoría de los presentes en la clase eran estudiantes. Madres preguntaban a los profesores sobre los estudios de sus hijos. Víctor, distraído, hablaba por teléfono con alguien. Lily bajó la cabeza. Si su madre aún estuviera allí, sería como esas otras madres, preguntándole a la profesora sobre sus estudios y luego animándola con cariño en casa. Así es como debe ser una madre. ¿Pero dónde estaba su madre ahora? Lily contuvo las lágrimas. Dar la espalda a la pérdida de un ser querido es una tristeza para toda la vida. El peso de esa frase la golpeó profundamente. Después de la reunión, Víctor fue a un salón en un local de ocio para cerrar un trato de negocios. Tras perder a Rose, solo podía trabajar sin parar para aturdirse, incapaz de encontrar otra manera de lidiar con el dolor. Al salir después del trato, vio a Ivy siendo regañada por un gerente, inclinándose dócilmente con marcas rojas de bofetadas en la cara. Pasó junto a ella sin mirar atrás. Después de que la familia Nin cancelara la adopción de Ivy, su padre biológico la recuperó. Víctor no esperaba encontrarla allí, pero no tenía intención de ayudarla. Esta era la venganza de Ivy por haberle arrebatado todo a Rose. Una retribución que ella debía soportar, al igual que él y la pareja Nin debían soportar el dolor de perder a Rose. Víctor esbozó una sonrisa amarga y abandonó el lugar.